Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá en el canal Aspa Visión, acá en Facebook, para un estudio del Ministerio Jesucristo Rey y Señor. Es un grato privilegio poder estar ante estas cámaras para estudiar, meditar y analizar y comentar la palabra de Dios. Como siempre vamos a iniciar con una pequeña oración. Padre, en esta tarde te estamos rogando en el poderoso y divino nombre de Jesucristo que hagas misericordia conmigo y con todos los televidentes, enviando, Señor, a tu Santo Espíritu para ayudarnos, para darnos sabiduría, para darnos entendimiento, para abrir nuestros oídos espirituales a tu voz y que podamos entender cuál es tu voluntad para nuestra vida a través de los pasajes de las Escrituras que leemos y que tú me permites comentar. Padre, te rogamos que des a los televidentes ese hambre, ese deseo, ese amor por tu palabra y asimismo que me des a mí la capacidad de poder exponerla. Te lo pido todo en el nombre divino de Jesucristo. Amén y amén. Hemos estado estudiando, recuerden ustedes, los libros de Salmos y Proverbios paralelamente, pero en la clase anterior nos quedamos con el Proverbio 13 a medias, como decimos en Guatemala, y vamos a concluirlo esta tarde. Recuerden que el último verso del Proverbios 13 es el que vimos, fue el 8, que dice: el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye amenazas. Porque lógicamente sabemos que si alguien tiene mucho dinero es objeto de, puede ser objeto de aquellos que quieren ganar dinero fácilmente y que pueden ser básicamente personas que forman una banda de delincuentes, ¿verdad? Que buscan a través de un secuestro poder obtener grandes sumas de dinero. Básicamente vemos que esto se da, pues tal vez se da en todos los países del mundo, pero hemos oído, por ejemplo, de ciertos personajes que han sido secuestrados en Guatemala y que desafortunadamente los han asesinado porque a veces los secuestradores, aún cobrando el rescate, no quieren que el secuestrado los reconozca ni que reconozca su voz, y a veces los secuestradores perpetúan un asesinato, ¿verdad? O sea, es una gran injusticia, pero la Escritura nos hace ver algo que es muy antiguo, ¿verdad? El hecho de pedir rescate, dice que el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas. A la hora de que un personaje de mucho dinero pueda ser secuestrado, como tiene mucho dinero, su rescate está en las riquezas. Pero el pobre, dice, no oye amenazas, porque nadie definitivamente se quiere meter con un pobre que lógicamente no puede ni siquiera pagar un abogado, no tiene dinero para que le codicien algo, ¿verdad? Generalmente los pobres se entiende que son personas que sobreviven a veces de la caridad, ¿verdad? Y sobreviven de lo que Dios les va regalando. Ya en el verso 9 dice, estamos en la versión del Tanaj, ¿verdad? Que ya saben ustedes que es la traducción directa del hebreo al castellano de los manuscritos originales, ¿verdad? El verso 9, la luz de los justos es alegre, mas la lámpara de los impíos se apagará. Esto de la luz de los justos, lógicamente tendríamos que pensar si está hablando
en un sentido espiritual, o sea, si Salomón está hablando en un sentido espiritual, porque si lo está haciendo en un sentido espiritual, tendríamos que pensar que en la época de Salomón, la única luz que podía alumbrar espiritualmente era la ley, ¿verdad? Ahora, en nuestra época, la luz que nos puede alumbrar es la presencia de Dios, es la luz de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo es la luz del mundo. Pero también la palabra de Dios es la luz. Recuérdense ustedes que el padre de Salomón, el rey David, escribió: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, en un sentido figurativo o en un sentido espiritual, la palabra de Dios es una luz. Tú la debes concebir como una luz que puede alumbrar tu camino. Y lógicamente, al hablar de camino, ya sabemos que no se refiere a un camino tal cual, ¿verdad? No se refiere a la carretera, no se refiere a los caminos, a las calles o a los senderos que haya en el lugar donde tú vives, sobre todo la gente que vive en el interior de la República o que vive en zonas rurales, pues tiene muchos caminitos, tiene muchos senderos, pero no se refiere a ese tipo de camino, ¿verdad? Sino que se refiere a la forma en la que tú te conduces. Y es interesante que Salomón nos hable de la luz. Dice: la luz de los justos es alegre. O sea, también en cierto sentido, si lo vemos desde un punto de vista sumamente social, podemos pensar que la luz está vinculada acá con la alegría, porque estamos hablando de los justos. Y recuerden ustedes que al menos en la época de Salomón, los justos eran lógicamente los judíos que conocían la ley y que vivían de acuerdo con la ley. Eran personas que reconocían en determinado momento su pecado y sabían que había una forma de expiar los pecados, que era a través de una ofrenda por el pecado que requería requería la muerte de una víctima, ¿verdad? De un animal, fuera de un cordero, de un carnero, fuera de un becerro, o si la gente era pobre, podían ser simplemente palominos, ¿verdad? El macho de la paloma. Pero esta era la forma en la que se podía ser justo o se podía ser justificado en la época de Salomón. Ahora, en nuestro tiempo, la única forma en la que tú y yo podemos ser justificados es a través de la fe en Cristo. Justificados pues para con Dios, justificados pues por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios. Dice: justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Así dice el versículo de una de las epístolas de Pablo. Tenemos paz y lógicamente tenemos justificación. Recuerden ustedes que para hacerlo breve, porque muchas veces lo he explicado, el círculo virtuoso de Romanos 8:28 nos dice que Dios, antes de todo, antes de que fuéramos incluso, porque Dios es el único que puede tener un preconocimiento de las cosas. Eso en teología ustedes saben que se llama presciencia. Es antes de la ciencia, es que Dios conoce las cosas antes de que sean. Él conoce a las personas antes de que actúen. Él sabía, por ejemplo, porque la Escritura lo dice, que qué problemas iba a haber entre los hijos de Isaac, que fue Jacob, que se convirtió en Israel, que se convirtió en el padre del pueblo de Israel, y su hermano Esaú. Y la Escritura nos dice en determinado momento que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Esaú no era espiritual. Recuerden ustedes que Esaú era un cazador. Dice que Esaú parece de pelo rojizo, ¿verdad?
y además era velludo, mientras que Jacob era lampiño. Y recuerden que eso está en el libro de Génesis, en la historia de la formación del pueblo de Israel, pero el punto es que Jacob quería la primogenitura, porque aunque los dos eran gemelos, como Esaú salió primero del vientre de su madre, a él le correspondió la primogenitura. Y ustedes saben que en el pueblo de Israel la primogenitura era algo muy importante, porque el primogénito era el que se llevaba las mejores bendiciones de parte del papá, en este caso Isaac, ¿verdad? Y sin embargo, Esaú no supo apreciar el valor de la primogenitura, porque es un valor, digamos, espiritual, es abstracto, porque definitivamente ellos solo tenían esto como una tradición. El caso es que la escritura dice que Esaú regresó hambriento de cazar, ¿verdad? Porque él era cazador, pero obviamente no había cazado nada. Entonces, o lo que cazó, había que prepararlo. Él mató algún animal, algún venadito, no sé, algún conejo, y tenía que prepararlo, y él traía mucha hambre. Y sin embargo, Jacob, que era un hombre de hogar, parece que Jacob estaba muy apegado a su madre, y Esaú estaba muy apegado al papá. El punto es que recuerden ustedes que Jacob le compró, entre comillas, la primogenitura a Esaú, se la compró con un plato de lentejas. Jacob le dice simplemente, yo te doy de comer, pero si me regalas tu primogenitura. Y Esaú, no cabe duda que no era un hombre espiritual y no era un hombre muy inteligente que se diga, porque le dijo, a mí para nada me va a servir la primogenitura. Si tú la quieres, está bien, dame de comer y es tuya, ¿verdad? Y hicieron la transacción sencillamente verbalmente, e increíblemente, aunque fue verbal, esa transacción tuvo valor, porque Jacob resultó ser el primogénito. Ahora, en relación a la luz, específicamente la luz de Dios, podemos inferir de acá que esa luz solo la pueden experimentar los justos, porque dice la luz de los justos. Podríamos decir que los injustos, la Biblia dice que no heredarán el reino de Dios, pero podríamos decir que los injustos no conocen la luz espiritual. Y tú sabes que todos podemos ser injustos en determinado momento, pero tú sabes que la justicia consiste en dar a cada uno lo que cada uno merece. Recuérdate que la escritura te insta a que tú no debas nada. Dice, no debáis nada a nadie. Al que honra, honra. O sea, elementos que no son dinero, porque dice, no debáis nada a nadie, y no se refiere solo al dinero. O sea, tú puedes deber ciertas cosas que no son dinero. Por ejemplo, cuando te dice, al que honra, honra. Es decir, tú le debes honra a tus padres, porque es una ley. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en esta tierra. Esa es la promesa. Entonces, todos los hijos de todo el mundo, lógicamente, que tengan el privilegio de tener a sus padres vivos, o al menos a su mamá, o al menos a su papá, porque ya sabemos que en Latinoamérica es muy frecuente, y todavía tal vez Latinoamérica se está recuperando quizá a estas alturas de la tradición que venía dándose en relación a que los hombres en Latinoamérica habían sido por generaciones completamente negligentes y completamente irresponsables con la paternidad. O sea, por naturaleza, los latinoamericanos han sido o hemos sido negligentes e irresponsables, porque son muchísimos, tal vez miles o millones o cientos de millones de hombres que solo engendran hijos y luego se van. Yo me acabo de enterar yo ya di ese testimonio o conté esa historia de un joven, que por supuesto me reservo su nombre,
que era de la iglesia cristiana donde yo asistía, y él es músico, pero de repente muy joven, como a los 15, 16 años, embarazó a la que era su novia, y al poco tiempo, lógicamente, nació su primera hija, parece que fue una hija, y también a los pocos años dejó a esa primera esposa y se fue con otra mujer, y también a la segunda esposa le engendró 2 hijos más, entonces ya tiene 3 hijos, pero no puede volver con la primera porque está con la segunda, y también a la segunda la dejó y ahora está, no sabemos cuánto tiempo va a estar sin mujer, ¿verdad? Y no sabemos si va a seguir cometiendo ese mismo error o pecado, como ustedes lo quieran llamar, de que no es responsable con la paternidad. O sea, él lógicamente engendra hijos o ha engendrado hijos, como no estoy diciendo el nombre, ustedes no se pueden imaginar de quién estoy hablando. Él ha sido inmaduro en relación a que ha engendrado hijos y no los ha criado. Entonces esa es la inmadurez. Cuando madure él, cuando logre realmente tener un hogar en el que él permanezca como padre de familia y eduque a sus hijos y los vea crecer, que los niños se conviertan en jóvenes y los jóvenes se conviertan en jóvenes maduros, que se casen y él pueda llegar a ver a sus nietos. No sabemos si va a hacer eso. Eso podríamos decir que en cierta forma es una actitud injusta. ¿Por qué? Porque lo justo era que él permaneciera con la primera esposa, pero vemos que no pasó con la primera, no pasó con la segunda y no sabemos si va a seguir pasando, ¿verdad? Pero es solamente un ejemplo. Ahora, en relación al verso 10 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda. Si tú te das cuenta, la soberbia es una de las actitudes que son muy frecuentes, más que todo en personas que tienen dinero, en personas que tienen una posición de jefe, o en personas que tienen cierto poder, ¿verdad? Digamos, políticamente hablando, tú no te es tan fácil hablar con un ministro, o no te es tan fácil tener una audiencia con un diputado, mucho menos con el presidente. Generalmente lo más que logras es tener una audiencia con un ministro, y el ministro le pasa la noticia al vicepresidente, y si es realmente muy importante se la pasan al presidente, pero generalmente no es fácil en ningún gobierno de ningún país tener una audiencia, tener comunicación con el presidente de la República, a menos que tú seas una persona influyente, seas un millonario, seas una persona que ya ha hecho política en el pasado, hayas tenido algún cargo importante, ¿verdad? Porque incluso a los alcaldes parece ser que no tan fácilmente los atiende el presidente. Entonces, el problema de la soberbia lo vemos incluso en personas que no tienen dinero. O sea, hay personas que son pobres y sin embargo son soberbias, porque esto es una actitud que generalmente tienen casi todas las personas. Recuérdate tú que el único que puede restablecer, o que puede, ¿cómo se dice? Que puede, restablecer, como que puede hacernos de nuevo, algo así como el que puede darnos la naturaleza de Cristo. Recuérdate tú que solo es Dios mismo. Este es precisamente el plan de Dios. Dice en Romanos 8:28, sería conveniente que lo leyéramos para que tú te acuerdes de cuál es el plan de Dios, o sea, cuál es la expectativa que Dios tiene para los hombres. Algunos lo ignoran, pero los planes de Dios, las expectativas de Dios son muy elevadas. O sea, ¿por qué? Porque son de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí lo podemos leer en Romanos 8:28, del 28 al 33, pero dice en el verso 30,
29, porque a los que antes conoció también los predestinó. Oigan bien, aquí está este plan divino que a la vez es la expectativa que Dios tiene, o el objetivo o la meta que Dios tiene para el hombre en general, para la humanidad. Mira qué elevada es la meta de Dios. Los predestinó antes, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que te quiero decir es que los propósitos, las metas, los objetivos de Dios, el estándar de Dios es sumamente elevado. Dios está hablando aquí de que quiere que todos seamos hechos a la imagen, aquí lo podemos leer, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que Dios no pretende que haya primos políticos, que haya sobrinos de Cristo, sino que solamente hijos de Dios. Y todos los hijos de Dios vamos a ser conformes a la imagen. Jesucristo es la imagen de Dios, lo dice en Hebreos, Él es la imagen de la sustancia de Dios. En este sentido, realmente, la ambición, por así decirlo, la meta, el objetivo de Dios es imposible completamente que tú te propongas ser como Jesucristo. Es algo imposible, porque si tú acaso lograras ser veraz siempre, manso y humilde de corazón como era Cristo, te aseguro que solo con que trates de ser veraz toda tu vida, te vas a dar cuenta que generalmente los hombres mentimos. Es mentira que los pastores no mienten, porque los pastores, no estoy atacando a ningún pastor en particular, pero los pastores también mienten, porque los pastores también son seres humanos, y está claramente escrito. Estaba leyendo precisamente que es la fuente de inspiración de lo que escribe Pablo, nada menos que es el Salmo 14, donde el rey David declara que no hay justo ni aun uno. Vamos a ver si lo logro encontrar, porque dice, es difícil, pero el hombre bien está, el sabio tiene, los malos, el pobre es odioso. Es difícil encontrar ese verso, pero es aquí donde ustedes recuerdan que el apóstol Pablo dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Y esto, por supuesto, está inspirado también en el profeta Isaías. Isaías dice: todos a una se hicieron inútiles. O sea que nos encontramos con una realidad que espiritualmente no es para nada halagüeña para el hombre. Y estoy hablando de una realidad espiritual que no siempre se puede evidenciar en la realidad económica. O sea, tú puedes encontrar un país donde han resuelto el problema económico, donde todo el mundo come bien, todo el mundo viste bien, las ciudades se ven muy hermosas, muy modernizadas, con las últimas tecnologías, pero moralmente, ¿cómo es la gente? Eso es otra cosa, ¿verdad? Porque moralmente es algo que solamente en las relaciones humanas tú te puedes dar cuenta si la persona es veraz, si la persona puede ofrecerte una amistad verdadera, o solamente tiene una relación contigo que sea interesada, solamente porque él está buscando un cliente y tú eres un cliente potencial,
o al revés, ¿verdad? Tú eres el que estás buscando un cliente y entonces tratas de hacer sentir bien a la otra persona porque la miras como un cliente o como una clienta. Tú lo que quieres es venderle algo, que él compre algún seguro, que él te compre un carro o no sé, o que él te compre algún servicio que tú ofreces. Y realmente, ¿quiénes son los que pueden ofrecer o pueden mostrar, mejor dicho, una vida tan recta, tan santa y justa, veraz como la vida de Jesucristo? Eso definitivamente es imposible, en el sentido de que, sobre todo, sabemos que Cristo es Dios, y aunque se hizo carne, se hizo hombre de carne y hueso, Jesucristo no pecó, porque su naturaleza le impedía pecar. Recuérdate tú que la única cosa que Dios no puede hacer, porque Dios es todopoderoso y todas las cosas le son posibles a Dios, pero la única cosa que Dios no puede hacer es pecar. O sea, Dios no peca jamás. Dios no ha pecado jamás y no pecará jamás, porque Él es el que dio los mandamientos. Por eso platicábamos en la clase anterior acerca de que Dios no puede guiarte a que tú, el tema no fue la vez pasada, sino la antepasada, Dios no puede guiarte a que tú te hinques ante una imagen, ya sea que está pintada en un lienzo, o que está esculpida en piedra, o que está tallada en madera, porque Dios es el que prohibió todo eso. Dice: no te harás imagen de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, ni debajo de las aguas, y no las honrarás. Ya hemos hablado mucho de eso. Entonces, el Dios que te dice el Dios que nos dice que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, el Dios que nos dice que no debemos deber nada a nadie, y al que le debemos honra, démosle honra. Pero eso no lo hacen todos. No todos los hijos honran a sus padres, no todos los jóvenes honran a los ancianos. A veces los jóvenes son irreverentes con los ancianos, a veces los insultan, y a veces incluso los jóvenes se atreven a golpear a los ancianos. Ya no vemos gente en la calle que ayude a una ancianita a cruzar la calle. Yo me recuerdo que hace muchos años había una señora que quería cruzar la calle y yo la vi. Ya era una señora pues mayor, ¿verdad? No era tan ancianita, pero se veía que era mayor. Y yo la vi que quería cruzar la calle, y yo le pregunté si quería que yo la ayudara a cruzar la calle, y me dijo que sí. Llevaba bastón, y entonces la crucé, la ayudé a cruzar la calle, y ella me confesó que le había pedido a Dios que le mandara un ángel para cruzar la calle. Te puedes imaginar que una persona solo para cruzar la calle necesita ayuda, porque ya es grande, ya no mira. Por ejemplo, mi hermano, que en paz descanse, él murió del cuarto infarto. Es increíble que haya soportado 3 infartos, porque el cuarto lo mató. Pero antes de morir, él quedó ciego, porque desafortunadamente tuvo desprendimiento de las 2 retinas de sus ojos, y no lo operaron a tiempo y perdió la vista. Entonces él tenía muchos problemas para ver, y tenía que ir a trabajar, y pedía que por favor le dijeran qué número de bus era el que tenía él enfrente, porque él solo podía ver que era un bus, pero no podía ver el número de ninguna forma. Y entonces tú sabes que hay gente adulta que necesita ayuda. Esto pareciera que no tiene nada que ver con lo que está diciendo el proverbista, pero todo tiene que ver, porque está hablando de los justos. Estamos en el proverbio 13, ¿verdad? Solo que estamos leyendo el Tanaj, ¿verdad? Que es la versión directamente traducida al español de el Antiguo Testamento, ¿verdad?
Vamos a seguir acá mientras el teléfono vuelve a su... Estamos en el verso 12, la esperanza que se demora es, dice, así, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Si te das cuenta, todos los soberbios tarde o temprano resultan peleando. Sobre todo si se encuentra un soberbio con otro que es más soberbio que él, la Escritura dice que la blanda respuesta aplaca la ira, pero resulta que la gente no es humilde, la gente no trata de evitar problemas, sino que a veces es prepotente, a veces es abusiva, a veces tiene un carácter muy, muy difícil. Por supuesto que eso se debe a la situación espiritual también, pero no la justifica, ¿verdad? Dice, pero mira, los avisados, más con los avisados está la sabiduría. O sea, que para ser sabio, tú tienes que ser avisado, pero avisado espiritualmente. Tú tienes que meditar qué beneficios habrá en ser sabio. ¿Cómo puedo adquirir sabiduría? Recuérdate que la Escritura es sabiduría pura. Y este libro particularmente de Proverbios es el que te da muchas herramientas para la vida cotidiana. Este libro tiene muchísimos consejos acerca de cómo tener relaciones humanas exitosas. Dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Si te das cuenta, habla de una esperanza que tarda. O sea, tú tienes la esperanza de ser dueño de tu propia casa, pero nunca te dan el préstamo, nunca logras ahorrar lo que necesitas, nunca tienes un sueldo o un salario que te permita dar una mensualidad de la casa que quieres, y tienes la esperanza de tener la casa propia, pero nunca llega, pareciera que nunca llega. Entonces esta esperanza demora, y esto es un tormento para tu corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. O sea, cuando el deseo tuyo es cumplido, por ejemplo, cuando un hombre está enamorado y le propone matrimonio a la mujer de la que está enamorado y ella le dice que sí, para él es lo más maravilloso que puede pasar. Mientras que cuando uno es rechazado, porque todos hemos sido rechazados alguna vez en el amor, no solo yo creo he tenido mala suerte en el amor, sino muchos han tenido mala suerte, algunos han tenido pésima suerte, ¿verdad? Pero algunos han alcanzado esa alegría de poder tener cumplido su deseo más caro, que es que la mujer que aman les diga que sí. O en el caso de las mujeres, que el hombre a quien ellas aman les proponga matrimonio, ¿verdad? Porque eso, como dicen, son otros 20 pesos. O sea, no siempre el hombre se da cuenta del tipo de mujer que tiene enfrente, y como ustedes saben, las mujeres no son, tal vez actualmente sí, porque ya hay mucha ¿cómo se dice? Mucho feminismo, ¿verdad? Ya las mujeres ya no son las mismas que hace 50 años. Actualmente incluso puede pasar lo contrario, que sea la mujer la que le proponga al hombre si quiere tener una relación con él, si quieren ser novios, o incluso es posible que la mujer le proponga matrimonio al hombre, ¿verdad? Porque lógicamente ya estamos viviendo en otra época. Entonces, vamos a continuar acá con el verso. Perdón. Es que acá está leyendo la escritura leyendo la escritura en hebreo. Por eso fue que empezó acá. Vamos a continuar aquí con la Reina Valera. Dice, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Ese deseo cumplido se traduce para ti como un árbol de vida, te da vida, porque es lo que tú más anhelas, es lo que tú más querías, y se ha cumplido tu deseo. En el caso de las mujeres
que lo que desean es tener un bebé y han tenido problemas para quedar embarazadas y hasta han tenido que visitar a algún especialista para que ellas puedan quedar embarazadas. Incluso tú has oído de personas, de mujeres que, bueno, los podemos ver en las películas, pero como dice el dicho, también pasa en la vida real, ¿verdad? Que tú puedes ver a mujeres que realmente están haciendo lo imposible por ser madres de familia. Para ellas es sumamente importante en todas las culturas ser madres. Algunas, por supuesto, que piensan lo contrario, pero lo piensan cuando ya es demasiado tarde, porque ya son madres y les tocó quizá hijos que no las valoran, hijos que son rebeldes, hijos que cuando llegan a la adolescencia resulta que tienen vicios, que salen a fiestas sin permiso, no les importa y regresan muy tarde ya bajo efectos del alcohol. Nos estaba contando un amigo mío, que también me reservo su nombre, que su hija ya es adolescente y su hija asiste a las fiestas que organizan sus compañeros, que también son adolescentes, pero estos compañeros de ella, como son casi todos, son hijos de gente de mucho dinero, ellos sí se emborrachan, se embriagan, sobre todo los varones, ¿verdad? Pero algunas señoritas también toman. La hija de mi amigo no, porque es cristiana, pero muchos jóvenes se emborrachan y hacen las fiestas cuando ellos quieren, sea viernes, sea sábado, incluso en el día que ellos les place, ese día hacen la fiesta, ¿verdad? Estamos acá en el verso 13, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Si te das cuenta, hay muchas personas que menosprecian la escritura, que menosprecian los mandamientos de Dios, que menosprecian las cartas, que menosprecian la Biblia entera. No les interesa qué dijo Salomón, no les interesa qué escribió David, no les interesa absolutamente nada, ni la historia del pueblo de Israel, cómo Dios se manifestó, cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. La verdad es que no les interesa para nada lo espiritual. Y tú no puedes ser espiritual si no tienes la palabra de Dios, porque si tú no oyes la palabra de Dios, no tienes fe, porque es la única que puede darte fe. La Biblia dice, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Esa es la importancia de que tú escuches, de que tú leas, de que tú investigues, de que tú medites. Recuérdate que a Josué, el sucesor de Moisés, se le dijo claramente que él debía meditar continuamente. Te lo voy a leer para que te des cuenta de que aquí está imagínate, el libro de Josué fue escrito poco después de la muerte de Moisés. Te puedes imaginar que estamos hablando de unos 1500 años antes de Cristo. Dice que la fecha de escritura del libro de Josué es entre 1410 y 1350. Te puedes imaginar, antes de Cristo, el siglo 14 antes de Cristo. Le dicen a Josué, en el 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este es un consejo de 14 siglos antes de Cristo para Josué, pero también para el pueblo de Israel, que mediten en la ley. Y ahora nosotros no tenemos solo la ley, sino tenemos los libros proféticos, tenemos los libros que les llaman poéticos, como los proverbios que estamos leyendo y que estamos estudiando y que estoy comentando. Tenemos el Nuevo Testamento, pero la verdad es que aunque pareciera una contradicción, aunque pareciera un concepto anticristiano, lo que te voy a decir
es verdad. La Biblia es un libro que ha sido traducido a casi todos los idiomas del mundo. Si hay 1500 idiomas o si hay 3000 idiomas en el mundo, la Biblia ha sido traducida a absolutamente todos los idiomas del mundo. Tú encuentras una Biblia en ruso, en alemán, en inglés, en francés, en tailandés, en los diferentes dialectos de los chinos, como el mandarín, ¿verdad? Etcétera. Pero increíblemente, aunque la Biblia está en todos los idiomas, no todos la leen, no todos la conocen, no a todos les interesa. Y la razón es que realmente la Biblia no es para todos. Y ahorita te explico qué quiero decir con esto. Porque pareciera un concepto anticristiano. ¿Cómo es posible que un hombre que enseña de la Biblia me esté diciendo que la Biblia no es para todos? Porque lo dice el apóstol Pablo, que la Biblia es inspirada por Dios, es útil para corregir, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, lo que te quiero decir es que la Biblia está para todos. Todo el mundo puede tener acceso a una Biblia. Pues las Biblias hasta las regalan. Tú puedes ir a una biblioteca pública y pedir un ejemplar de la Biblia y te aseguro, por no decir te apuesto, te aseguro que encuentras un ejemplar de la Biblia en cualquier biblioteca pública. Pero no todos la leen, aunque la tengan, porque no para todos la Biblia es importante. La Biblia es importante solo para los hombres y las mujeres que somos de Dios. Ahora, esto tampoco te justifica. Porque si tú no conoces la Escritura, aunque te parezca una ofensa, tú eres ignorante y no es buena la ignorancia. La Escritura dice, por ejemplo, le dice al pueblo de Israel que el pueblo pereció porque le faltó entendimiento, le faltó conocimiento. Las personas, por ejemplo, que en determinado momento, no puedo decir religiones, pero tampoco puedo decir un país en particular, pero las personas que en algún momento les pusieron la imagen de una santa o de un santo o de un Dios con minúscula y les dijeron que ese Dios era el Dios verdadero y que debían hincarse ante ese Dios y debían creer en ese Dios, y lo creyeron y lo hicieron y se acostumbraron y eso les enseñaron a sus hijos. Y pasó de generación en generación y nos encontramos con religiones que han sido idólatras desde hace muchos siglos y no han dejado para nada que el Dios verdadero se revele a ellos. Tú no puedes tener la revelación del Dios verdadero si no es a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va a dar fe. Y la palabra de Dios te va a revelar a Cristo. Tú vas a llegar a conocer a Cristo cuando tengas la fe. Recuérdate que en el versículo de oro del Evangelio de Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la condición es que todo aquel que en Él cree o crea, que tú creas. Si tú crees en este libro, si tú crees que este libro es la palabra de Dios y que te puede dar sabiduría y que te puede salvar y que te puede llevar nada menos que a la misma presencia de Dios, porque la Biblia dice que ahora tenemos entrada directamente al trono de la gracia por medio de Jesucristo. Imagínate el valor del sacrificio de Cristo, que gracias a ese sacrificio de Jesucristo en la cruz, tú y yo podemos tener entrada directa al trono de la gracia de Dios. Y esto no todas las personas lo saben, y no todas las personas que lo saben intelectualmente lo practican porque no tienen fe. Y no tienen fe porque no oyen la palabra de Dios. Es importante, es vital que tú escuches la palabra de Dios. Ya vamos a terminar porque casi se nos va el tiempo. Estamos en el Proverbios 13.
El que menosprecia el precepto, de esto estamos hablando, perecerá por ello. No menosprecies la palabra de Dios, no menosprecies los preceptos, las leyes, los consejos que te da la palabra de Dios. No los menosprecies, sino al contrario. Dice, mas el que teme el mandamiento será recompensado. O sea, si tú crees en el mandamiento, ahorita estoy pensando, por ejemplo, en que aquel rey insensato que dice que tomó todos los vasos de la casa de Dios y él organizó una fiesta y usaron los vasos de la casa de Dios en la época del profeta Daniel. Este rey usó los vasos que eran consagrados para el servicio de la casa de Dios, pero como era en ese momento era el hijo del rey de Babilonia y había quedado como rey porque había muerto su padre, en ese momento ya el profeta Daniel era un hombre de avanzada edad, pero todavía estaba vivo, y este rey organizó esa fiesta y bebió en los vasos de la casa de Dios, bebió vino para embriagarse, él y sus mujeres, y es cuando aparece en la pared, dice que aparece solo un dedo y escribe Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y él no sabía qué quería decir, y como fue solamente el dedo o una mano la que apareció escribiendo eso en la pared, se asustó de tal forma que dice que le temblaban las piernas, se puso temeroso pero terriblemente. Este temor que él tuvo, si lo hubiera tenido en relación a conocer el mandamiento, si él fue un ignorante porque no sabía que esos vasos eran de la casa de Dios y no debían ser tocados. A veces hay gente que desconoce por pura ignorancia, desconoce lo que la Biblia dice, y esta ignorancia no es justificada. Por eso tú tienes que poner atención a lo que dice la palabra de Dios para que no seas, perdona que te lo diga, parece insulto, pero es para que no seas ignorante. Tú no debes ser ignorante de lo que tiene la Escritura, tú debes ser sabio, debes ser conocedor. Tú eres un hombre y una mujer inteligente. El hecho de que no todos sean profesionales, el hecho de que tú no hayas podido graduarte de licenciado, de abogado o de doctor, de arquitecto o de ingeniero, no quiere decir que tú no eres inteligente. Es probable que tú seas más inteligente que muchos doctores, muchos abogados, muchos arquitectos e ingenieros, porque la vida te ha dado esa inteligencia. Recuérdate que la inteligencia te la ha dado Dios, y Dios te da la capacidad de entender su palabra. Imagínate que la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú puedes tener la mente de Cristo, y dime tú si la mente de Cristo no es más sabia, no es más inteligente que la mente de cualquier científico. Por supuesto que sí. Entonces tú puedes entender la Escritura porque Dios te da la mente de Cristo, o sea, Dios te da las herramientas. Verso 13, el que menosprecia, Verso 14, la ley del sabio es manantial de vida. Si te das cuenta, la ley del sabio, la ley del sabio Salomón, o la ley del sabio que inspiró esta palabra, la ley del que conoce esta palabra. Por eso tú ves que los judíos tienen rabinos, tienen maestros que los instruyen en la ley. La ley del sabio es manantial de vida, o sea, el objetivo de la ley es que vivas. El objetivo de la palabra de Dios es que tú tengas la vida eterna. El objetivo de la palabra de Dios no es que tú simplemente seas un hombre muy conocedor de las Escrituras, sino que seas un hombre que alcanza la vida eterna. Ese es el objetivo de la palabra de Dios. Dice, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Si te das cuenta, la palabra de Dios te va a apartar de la muerte, y no solamente de la muerte física, porque tú, lo dice uno de los proverbios, que un hombre joven insensato se metió con una mujer casada, pero era una mujer casada que era ramera, y que cuando el esposo de esa mujer se fue de viaje, ella buscó a su amante, que era un joven, y el amante dice que cayó en los brazos de ella, porque ella lo sedujo. Ella le dijo que ya tenía preparada la cama, ya tenía preparado el cuarto donde ellos se iban a embriagar de amores,
que tú como eres adulto ya sabes qué quiere decir embriagarse de amores entre un hombre y una mujer, no te lo tengo que explicar, pero el punto es que dice que este hombre joven era insensato, porque después de que él ha pecado, después de que él ha caído en el adulterio, ¿quién lo libra del enojo y la ira del esposo de esta mujer? Lo puede mandar a matar, y eso pasa muy frecuente, que hay jóvenes que se meten con mujeres casadas y lo único que logran es que el esposo los mande matar, o el mismo esposo los mata, porque tú no sabes cómo es un esposo ofendido que su esposa haya caído en los brazos de otro, ¿verdad? Dice, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Si te das cuenta, los transgresores no solamente son los que transgreden las leyes civiles, como que, digamos, atropellen a alguien y se huyan, o que maten a alguien deliberadamente, o que le roben a las personas, son ladrones de profesión, tarde o temprano son transgresores, y el final es duro. El camino de los transgresores es duro, y si no, pregúntate cómo será la vida en las cárceles para todos los que han caído presos. Por supuesto que todos los que han caído presos dicen que son inocentes, y seguramente ha de haber algunos inocentes presos, pero la mayoría son culpables. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Cuando tú te das cuenta que alguien es necio, en que ya le dijiste no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, no tomes, tú que eres padre de familia y le dices a tu hijo no te emborraches, hijo no tomes, hijo no regreses tarde de la fiesta, regresa a las 10 o a las 11, pero él no, regresa a la 1, 2, 3 de la mañana ebrio. Entonces es un hijo que solo te da problemas, solo te da penas, es un hijo que desafortunadamente es un necio. Dice, mas el necio manifestará la necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Y en relación a esto, que aquí vamos a terminar porque se ha acabado el tiempo, nos damos cuenta que hay mensajes que acarrean salud, pero se refiere a un tipo de salud que no es la salud física, ¿verdad? Porque si tú te sientes enfermo, pues vas con el médico y es posible que si solo es una enfermedad leve, haya medicina y tú te tomas la medicina, la compras, te la tomas y te sanas, pero lógicamente si hay una enfermedad incurable, una enfermedad mortal como el cáncer, no sé, y te dan la noticia, es una noticia que no te puede traer para nada felicidad, ¿verdad? Pero aquí más se refiere al mensajero dice el mensajero fiel. Podemos decir, digamos, podemos espiritualizar este mensaje no tiene que ser necesariamente un mensaje terrenal. Recuérdate que el evangelio es un mensaje celestial, es un mensaje del cielo. El evangelio es un mensaje del cielo. Te está diciendo el evangelio que hay vida eterna en Cristo, que hay perdón en Cristo Jesús, que hay restauración de tu cuerpo, de tu salud, de tu mente, de tu conducta. Hay restauración, hay esperanza para el alcohólico, hay esperanza para incluso la prostituta, para el homosexual. El problema es que la gente no quiere cambiar. No puedes tú cambiar a una prostituta que ella ya ha sido prostituta durante muchas décadas y ella ya decidió que se va a morir siendo prostituta y ya es una mujer adulta, tal vez ya es una ancianita y ella sigue siendo prostituta porque toda su vida ha sido prostituta. Pero si a la edad que sea tú te das cuenta que hay perdón para ti en Cristo, que hay una nueva vida eterna en Cristo, que hay restauración de tu vida, si tú has sufrido un divorcio o has sufrido varios divorcios o has sufrido, tal vez tú como mujer te han abandonado, tu esposo ha sido infiel a ti y se fue con otra y tal vez ni siquiera te dijo nada, simplemente
a tus espaldas recogió sus cosas y se fue y ya nunca te dijo nada, y tú te quedas con el dolor de que tu esposo te fue infiel y se fue y te abandonó y ya no le importaste. Pero hay restauración de tu corazón. Tú en tu corazón seguramente quedaste frustrada, quedaste dolorida, quedaste ofendida, pero Dios puede sanar tu corazón. Vamos a orar porque ha terminado el tiempo y vamos a dar gracias por esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos agradecidos contigo por este mensaje. Señor, sobre todas las cosas oro para que el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, la fe, Señor, en tu Hijo amado Jesucristo, pueda estar en el corazón de mis hermanos, en el corazón y en la mente de los televidentes, que los televidentes puedan hoy, que no conocen a Cristo, puedan conocerlo. Los que no se han rendido a Cristo puedan rendirse. Los que no han abierto su corazón a Jesucristo puedan abrirlo en esta tarde, en este momento, ahí donde tú estás. Si estás solo o si no estás solo y quieres estar solo, enciérrate en tu habitación. La Biblia dice que tú debes orar en lo secreto, y en lo secreto puedes pedirle tu perdón a Dios, puedes decirle que necesitas de Cristo, que necesitas de la vida eterna y que quieres recibir a Cristo, y Cristo va a entrar a tu corazón, va a perdonar tu pecado y te va a engendrar como un hijo genuino de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús oramos para que haya un milagro de salvación en los hogares de mis hermanos, en los hogares de los televidentes, y también, Señor, oramos para que haya milagro de sanidad, no solamente física, sino también sanidad del alma, Señor, sanidad psicológica. Padre, que aquellos que están deprimidos, que aquellos que están decepcionados de la vida puedan volver a la vida, puedan tener la vida eterna, puedan tener la paz y el gozo que solo da Cristo. Padre, te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Jesús y te damos infinitas gracias. Amén y amén.